Saludos, en este video vamos a resolver el ejercicio número 28 de la sección 15.5 de nuestro libro Matemáticas Avanzadas para Ingeniería del autor Denis Silva. En este ejercicio nos piden que verifique que la función indicada u es armónica, encuentre b la función armónica conjugada de u, genere la función analítica correspondiente f de z igual a u más ib. Bien, lo primero que vamos a hacer es verificar que la función es armónica. Para ello, debe satisfacerse la ecuación de Laplace siguiente, que nos dice que la derivada parcial de segundo orden de u con respecto a x más la derivada parcial de segundo orden de u con respecto a y debe ser igual a 0. Entonces, lo primero que vamos a hacer es derivar con respecto a x. En el primer orden tenemos lo siguiente. Tenemos la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera y luego tenemos esta que se puede hacer directamente. Bien, entonces en nuestro segundo orden vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener e a la x coseno de y más la primera por la derivada de la segunda, que nos va a dar e a la x coseno de y más la segunda por la derivada de la primera menos eso lo podemos reescribir como dos e a la x coseno de y más e a la x por coseno de y más x coseno de y. Bien, entonces con respecto a y vamos a tener lo siguiente. La parcial de primer orden con respecto a y vamos a tener e a la x coseno de la e a la x seno de y, esto va a ser negativo, menos la primera por la derivada de la segunda, nos va a dar y coseno de y menos seno de y, esto con su respectivo e a la x. Bien, entonces en el segundo orden vamos a tener
lo siguiente. Vamos a tener menos e a la x coseno de y más e a la x más la primera por la derivada de la segunda más e a la x y seno de y menos e a la x coseno de y más e a la x coseno de y. Bien, como podemos ver, esto lo podemos reescribir como menos 2 e a la x coseno de y menos e a la x coseno de y más x coseno de y. Por lo tanto, nuestra derivada parcial de segundo orden con respecto a x más nuestra derivada parcial de segundo orden con respecto a y va a ser igual a 0, por lo tanto es analítica. Bien, como es analítica, podemos entonces aplicar Cauchy-Riemann y esto nos indica que la derivada parcial con respecto a u, con respecto a x, va a ser igual a la derivada parcial de b con respecto a y. Entonces, esto va a ser igual a lo siguiente. En la derivada parcial con respecto a u teníamos e a la x coseno de y más e a la x por x coseno de y menos e a la x y seno de y. Y vamos entonces a integrar con respecto a y para tener nuestro b. Entonces, b va a ser igual a la integral de e a la x coseno de y más e a la x por x coseno de y menos e a la x
y seno de y. Todo eso con respecto a y. Y nuestro b va a ser igual entonces a lo siguiente. Esto va a ser e a la x seno de y más e a la x por x seno de y menos, aquí tenemos una integral por partes, que lo podemos hacer de manera tabular. Tenemos e a la x seno de y negativo. Luego la integral del seno es positivo e a la x coseno de y. Y luego tenemos e a la x seno de y. Entonces, el primer término que tendríamos de esta parte sería menos y, sería menos y, mejor dicho, positivo, más y e a la x coseno de y menos e a la x seno de y más una constante con respecto a x. Y esto lo podemos simplificar y nos quedaría que b es igual a e a la x de x seno de y más y e a la x coseno de y más una constante con respecto a x. Bien, entonces por Cauchy-Riemann también sabemos que la parcial de u con respecto a y, que es igual a esto que habíamos buscado, menos e a la x por x seno de y menos e a la x menos e a la x y coseno de y menos e a la x seno de y debe ser igual a menos la parcial de b con respecto a x. Y vamos a hacer esta derivada parcial para encontrar nuestra constante con respecto a x, haciendo esta comparación. Por lo tanto, en el primer término tenemos la primera por la derivada de la segunda, que vamos a tener e a la x seno de y más la segunda por la derivada de la primera, e a la x a seno de y
más esta parte de aquí, que simplemente es y a la x coseno de y. Todo eso más una constante, la derivada de esta constante con respecto a x. Entonces, si hacemos una comparación, vemos que este término se elimina con este término se elimina con este término y este término se elimina con este término, lo que implica que vamos a tener que la derivada de nuestra constante con respecto a x es igual a 0 y la integral de 0 nos va a generar una constante. Entonces, en conclusión, podemos escribir nuestro f de z como en la parte real tenemos e a la x coseno de y menos y seno de y más nuestra parte imaginaria que es b y e a la x x seno de y más y coseno de y más una constante c. Y esta sería nuestra f de z, nuestra función de z. Hasta aquí este video y espero que les haya gustado.